Dale. Bueno, la primera pregunta sería el retiro de un docente, cómo se vive, cómo se planifica y cuáles son los planes. Los planes para la jubilación. ¿O qué planificarías para después? Con muchos años en la docencia uno lo que llega a estos momentos siempre es cansado, cansancio. Y lo que quiere es, bueno, tomarse un año sabático para poder hacer lo que a veces no lo puedes hacer con el tiempo, con el poco tiempo que tenés. Eso es lo primero que uno tiene en la mente, de poder tomarse su propio tiempo. Y luego, bueno, algunos proyectos, ¿sí? Proyectos personales, más que nada de tener el conocimiento que no lo puedes adquirir por el tiempo actualmente, ¿no? De cosas como, por ejemplo, en mi profesión, trabajar con energía renovable, que no he tenido tanto el momento o el tiempo de poder expandirme en eso. Y bueno, hacer algún proyectito sobre eso. Y uno nunca descarta de poder volver a la educación. Nunca lo descarta. En principio decís que no, pero dejar la puerta abierta, que es lo principal. Si no es en gestión, es en la parte de clases. Yo hace mucho tiempo que estoy en gestión. Y por ahí, bueno, con la experiencia que tenés, volver a algunas horitas de clase, no mucho. Pero actualmente no está en mi proyecto. Bien. Después, ahora ya vamos a empezar un poco a ir para atrás de la niñez y la adolescencia, personas referentes, estudios o algo importante o un acontecimiento importante que tenga. O capaz que antes, fecha de nacimiento, lugar. Pero eso no querés que lo presentemos nosotros. Eso no querés que lo presentemos nosotros. Te lo digo y después capaz que ustedes lo presentan. Ahí va. Bueno, nací en un pueblito del interior, un pueblito chiquito, Pirarajá, de La Valleja, el 27 de junio, fecha, ¿no? Que es para todos, pero yo nací antes, el 27 de junio del 56, y bueno, me crié allí hasta los 13 años, hice mi escuela primaria, y mi primer año de liceo, que viajábamos a la localidad de José Pedro Varela, y de allí a los 14, 15, nos mudamos a la ciudad de Montevideo, donde culminé mis estudios, comencé en la parte de terminar el ciclo básico, en el Liceo 18, y a la vez también hacía lo que es UTU, lo que era la vieja IEM. Allí también hacía lo que es la parte técnica, digamos, y complementaba lo que hoy viene a ser el ciclo básico tecnológico. Bueno, yo hacía el ciclo básico en el liceo y la parte técnica la hacía en UTU, pero eso por propios medios, ¿no? Por propio medio de uno. Y lo que un poco me lleva a la parte de estudiar, siempre tener la familia detrás. Mis padres, mi madre, siempre apoyándonos a todos, ¿no? A todos nuestros hermanos para que continuáramos estudios y dentro de las posibilidades que teníamos, brindarnos todo lo más confortable que podríamos tener. No éramos pudientes, familia normal, media, trabajadora, y bueno, de allí surge un poco el inclinarte o hacia el liceo o inclinarte hacia la parte técnica, y a mí me agradó mucho la parte de mecánica industrial, de mecánica general, y bueno, culminé mis estudios en la UT. Los continué después, ¿no? Pero capaz que lo veo más adelante. Sí. ¿Tenés la foto? Porque acá no entiendo. ¿Tu familia es de qué origen es, Daniel? Mi familia es de origen italiano. En realidad sería... Perdón, permiso. Ahí, genial. Mi familia es de origen italiano. En realidad sería Polo, que sería el apellido, pero por una deformación quedó Pollo acá, y bueno, también lo utilizamos para que te conozcan y no renegamos del apellido. Digo, te podrás imaginar que hubieron muchas cachadas cuando chicos, pero las supimos sobrellevar y lo llevamos, bueno, con orgullo, como todos llevamos los apellidos. Son crueles los niños. Bueno, ahí
La de la niñez en realidad estaba prácticamente contestada con eso. Después sería por qué tomaste la decisión de ser profesor, o si fue la primera o la última, vino a raíz de otras. Bueno, a ver, quizás anécdota para que uno pueda llegar a ser profesor. Tengo anécdotas buenas como estudiante para que uno lo incentivara, más que nada como estudiante. Recuerdo un profesor de geografía, Berger, por allá por José Pedro Varela. Nosotros tenemos en el liceo esos asientos que tenían madera abajo y que parecían, cuando uno abría los brazos, parecía que eran aviones. Entonces este profesor, con muy buena motivación, el primer día de clase nos dijo: acá está su capitán de vuelo. A través de su asiento, que es un avión, abran sus brazos y vamos a recorrer el mundo, vamos a conocer el mundo. Y ahí realmente como que nos motivó y como que cada vez que veíamos el mapa mundi era como que estábamos viajando en un avión y viendo todos los paisajes, y donde más me motivó sobre la parte de geografía. Hoy te puedo decir dónde están las Islas Caimán, porque te dio el gusto de poder conocer. Una forma de motivar, y algo que me quedó grabado y que siempre lo cuento en todos lados que estoy, porque la verdad que es como que te incentiva algo que yo para la geografía ni sabía dónde quedaba mi pueblo. Bueno, hoy voy al mapa y sé dónde queda mi pueblo, sé dónde queda Brasil, sé dónde queda la isla Salomón. Digo, tenés un poco de idea, por lo menos en el mapa, dónde está. Y creo que fue una experiencia de clase, ¿no? Que es la más vivida, que es la motivación que creo que tenemos que tener todo docente cuando brindamos, y también los estudiantes. Sí. ¿Y por qué llegar a profesorado? Primero porque me gustaba, a maestro técnico. Yo soy maestro técnico, egresado de INET. Porque me gustaba la profesión y me gustaba, en cierta manera, transmitir. Pero hay una anécdota para mí muy que me chocó bastante sobre cómo ser un profesor. Yo estudiaba en la vieja IEM, que está en Requena y Miguelete. Teníamos un profesor, mejor dicho, te lo voy a decir así, el viejo de dibujo. ¿Sí? Para nosotros en aquel entonces, el viejo de dibujo. El viejo de dibujo que mucho no nos gustaba, porque venía con su galerita, con su gabardina y su maletín, y nos ponía ahí a dibujar, y nosotros éramos chiquitos y bueno, no nos gustaba mucho el dibujo, pero teníamos que dibujar. Surgió que en aquella época, 73, 70, 72, 73, estaba aquello de toda la euforia de estudiante, de salir a manifestar, y la vieja IEM es un edificio que es lo que era la fábrica de General Electric. Se imaginaste una fábrica hecha salones, muy grande aquello. Entonces salíamos a recorrer manifestando uno por uno, porque nos habíamos escapado de la clase del profesor. El profesor estaba en el pizarrón y nosotros nos íbamos escapando. Salíamos manifestando por toda la UTI, damos vuelta. Y este profesor, ¿qué hizo? Es un poquito larga la historia, ¿no? ¿Qué hizo? Se puso atrás de la puerta y cada vez que pasábamos nosotros nos metía para adentro. Y así nos iba metiendo para adentro. Nosotros manifestando y nos metía para adentro. ¿Qué pasó? Surgió que en esa manifestación se llamó a lo que eran los militares. Los militares entraron en la escuela con bayoneta, con armados, para desactivar todo aquello que era la manifestación estudiantil, y de un golpe, de un porrazo, entraron para el salón. Y le dijeron al profesor: hágame el favor, retírese. No, dijo él, yo no me retiro si no me retiro con los estudiantes. Yo me voy con los estudiantes. Él agarró, nos dijo, nosotros todos asustados, se pueden imaginar, aquello era como una conmoción. Él agarró, se puso su galera, agarró su portafolio, guardó todo y nos dijo: pónganse al lado mío y no se despeguen de mí. Salimos con él, me acuerdo, todos como unos pollitos ahí agarraditos de él,
Él nos llevó todo por el corredor, habían compañeros que lo tenían contra la pared, que lo tenían cacheando, a otros que lo tenían, que eran uno poco más revolucionarios, lo tenían apretado contra el piso. Y nosotros con él salimos y llegamos hasta la puerta, y cuando llegamos a la puerta dice, bueno, salgan corriendo y váyanse para sus casas. Y él también se fue, ¿no? Él también se fue. Como para nosotros, a mí me quedó muy grabado, digo, de lo que era un profesor con su docente, cómo proteger a los docentes. De ahí, bueno, surge que ya no era más el viejo de dibujos, sino que era el profesor Martínez de dibujo, y un excelente profesor. Digo, son cosas que a uno le quedan grabado como para decir, esto es docencia, no está solo en el aula, sino que también está en lo otro, en lo humano, ¿no? Dio la casualidad o los tiempos que vivimos, que eran tiempos movidos, de alguna manera. Pero eso me planteó el rever que cuando terminaron, cuando lo pude manifestar de querer ser docente, digo, me acordé siempre de Martínez, que hoy es un docente más de todos los que somos, ¿no? Pero que para mí me dejó grabado eso. Qué marcan. Sí, eso pienso que entraría dentro de la mejor y la peor experiencia del estudio, capaz. Sí, dentro de las peores, porque eran momentos horribles, momentos de... Sí, no, sigue. Momentos de... No sé cómo lo hice un poquito. Ahí hiciste cualquier cosa. Ahí. Ahí está. Bien. Momento de conmoción, ¿no? Sí, fue una época difícil. Sí, una época difícil. ¿Y de las buenas? Pues muy buena y mala. Una que has hecho muy buena que dijiste. Buena. Esta no la olvidé porque es la mejor. A partir de acá está mi vocación. Mi vocación, por la educación. Mi vocación, como te decía, me la marcó el profesor, que para nosotros son los profesores de taller, que después, increíblemente, fue compañero mío, Quelechian se llamaba, el apellido Quelechian, y fue el que de alguna manera me incursionó. Machaí, otro también docente que me incursionó a seguir en la docencia, me incentivó a seguir lo que es el Instituto Normal de Enseñanza Técnica, el INET, y vi reflejado en ellos también lo que era la docencia. Y después el ser compañero mucho más, ¿no? El poder estar de compañero con el profesor, que uno es un orgullo para uno, también supongo que para cuando es orgullo para el compañero docente también, ¿no? Que ver que su alumno está al lado de él también es un orgullo. Pero lo que me marcaron así fueron la perspectiva de ellos en la parte técnica, que me incentivó que es lo más bueno que rescato, ¿no? Sí. De la motivación de los compañeros. Bueno, el primer día como profesor, y que sería lo mejor y lo peor de... 40 años atrás, reflejarte cuando el primer día de clase, nervios, muchos nervios, sí. Muchos nervios. Lo mejor que me pasó fue que ese primer día de clase me di cuenta de que no tenía que repetir siempre el mismo día 30 o 40 años. ¿Y qué te quiero decir con esto? De que el primer día de clase que di, que dicté o que me preparé para darlo, yo estaba en segundo de INET, más o menos tenía lo que era la planificación, lo que era algo de didáctica, fue espantosa, horrible. Después uno se autoevalúa y ese no es el camino. Esto no es lo que hay que hacer, porque lo que te dan en la formación docente a veces sí te sirve mucho en la teoría, pero la práctica es otra realidad, la práctica es otra cosa. Eso es lo que me dio la pauta del primer día, de que tenía que cambiar día a día, mejorar en la planificación
en la metodología y en la investigación. Siempre estar investigando de cambios nuevos, de un año para el otro, tratar de modificar para ver cómo lo que yo tengo que enseñar le llego al estudiante. O cómo le dejo la enseñanza, que yo realmente reafirme de que él aprendió. Y eso es a veces lo más difícil de los educandos o de los profesores que enseñamos, es quedarnos conformes cuando el estudiante aprendió. Y cuando el estudiante aprende, tú te vas a dar cuenta que él aprendió. Lo peor de todo es cuando uno aprende y los otros no. Que eso es lo más difícil, y si querés un poquito lo hablamos más adelante en la entrevista sobre la educación. Pero lo malo era que era muy joven quizá, con poca experiencia, y el diálogo con los que eran mis alumnos fue un diálogo de che y vos. Sí, ese diálogo, somos jóvenes, vos sos jóvenes. Y eso me dio la pauta de que sí, a ver, el che y vos puede existir, pero el docente está allá y el alumno está acá. O sea, y sí, enseguida, inmediatamente, para el año que viene lo cambio. Digo, sí. No lo he tratado a usted, pero una distancia que podría estar. ¿Por qué eso? Porque veía que lo que yo quería transmitir no lo podía transmitir de esa forma, de ese che y vos. ¿Sí? Digo, no podía transmitirlo. Entonces yo creo que ahí comenzás a entornar un poquito lo que es la docencia y lo que es el estudiante. Digo que evidentemente hay no es una separación, sino algo que te une, pero con el respeto y con lo que tú tenés que transmitirle a los jóvenes sin que exista un perjuicio. ¿Sí? Pero vuelvo a repetirte, los primeros días lo que te da es la pauta de experiencia, la primera experiencia, para modificar. Tengo que mirar a cada rato a ver si sigue grabando. Sí, yo te digo si sigue grabando. ¿No está la original? ¿Está? No sabía. Está. Ahora sería alumno o estudiante, ¿y por qué preferirías una u otra? Qué dilema, ¿no? Eso es un mito. Sí. Es un mito que está en la educación, un mito que le hace quizás un daño, y quizás el daño más grande lo hagamos los docentes, eso es lo más penoso que podríamos decir. Los dos, alumnos y estudiantes, son los dos, pero existe la diferencia. Existe, a mi criterio, a mi experiencia educativa, existe la diferencia entre lo que es estudiante y lo que es alumno. Yo diría que el alumno es aquel que, para traerlo en la educación media, ese alumno es el que está en ciclo básico. Ese es el alumno, el que necesita alimentarse, el que necesita que tú lo nutres de conocimientos, que le dé pautas, que le des valores, que trabaje sobre cómo de alguna manera manejarse en la sociedad, cómo poder interrelacionarse con los compañeros, con el que va al supermercado, con la cajera, con el que le recoge la basura. Creo que eso es como el trato que tienen que tener los chiquilines, uno se lo tiene que nutrir, se lo tiene que dar y reafirmar que él lo ha tomado, porque es la base. Ciclo básico es la base, es lo que da la base. Sí. Pasale del taller de mecánica. Está acá. Subdirectora, subcírculo, estudiante. Muy bien, muy amable, gracias. Estamos en una entrevista. Gracias. Dale. Estudiantes yo lo pongo en el nivel de educación media superior, que vendría a ser cuarto, quinto y sexto, porque es el que
el que... Ay, esto. Es el estudiante es el que de alguna manera va a buscar información. Ya no se la suministra, sino que tú lo tenés que preparar para que él busque información. La palabra lo dice, estudiar, ir a libros, ir a internet, ahora, que tenga la dedicación, el espacio y la motivación de guiarlos, ¿sí? El docente tiene que guiar al estudiante para que pueda buscar por sus propios medios la información, brindándole sin duda el conocimiento del docente. Pero el estudiante es el que va a buscar, no es el terciario, el nivel terciario ya es otro, ya no es estudiante, es investigador. El estudiante es el que va a buscar la información, el que tiene que ir a buscar la información. Y tenemos que prepararlo para eso, en sus diferentes etapas, ¿verdad? En cuarto, en quinto, cuando sale con un sexto, ya él sale buscando su propio medio, su propio conocimiento. Esa es la diferencia que yo veo entre lo que es alumno y estudiante. Sí. Después sería en su práctica docente, cómo fue aplicando o transformando el método de enseñanza. Uy, qué bueno. Bueno, acá tengo que decir que yo tuve un antes y un después sobre la metodología de enseñanza. Si bien, como te decía, nunca repetí el primer día de clase, 40 años, pero sí iba buscando metodologías que pudieran acompañar mi profesión con lo que los estudiantes pudieran tener el conocimiento apropiado. Pero hay algo que me marcó mucho en mi profesión docente. Tuve la posibilidad por el 93, por ahí, 93, tuve la posibilidad de ser becado a Suecia durante 5 años por UTU. Fuimos 10 docentes de UTU a Uppsala, que es una ciudad de Suecia, que estuvimos becados allí 5 meses, en nuestra profesión, en nuestra especialidad, que es la de mecánica industrial, y encontramos otro mundo, evidentemente. Otro mundo desde el mundo de convivencia, que nos marcó mucho, hasta el mundo educativo. En esa experiencia riquísima, los suecos lo que nos enseñan principalmente es a trabajar en equipo. Que uno siempre viene con aquello de cada maestrito con su librito. Un error, eso yo a veces lo digo, no sé si lo trajo Colón o quién lo trajo a eso, pero es un error garrafal. Cada maestrito con su librito. Juntemos todos los libritos para poder tener en conjunción todo algo en común. Y el trabajo en equipo que tuvimos con los suecos, que era un módulo, nos marcó para siempre a los 10 compañeros que fuimos a Suecia. Tanto es así que vinimos de Suecia y, como siempre, a veces sucede, mejor dicho, como siempre, a veces no sucede, que cuando uno va a tomar alguna experiencia o va a hacer algún curso al exterior, nunca lo transmite, nunca viene y puede transmitirlo, tiene la oportunidad de transmitirlo. La UTU a nosotros nos brindó esa oportunidad de transmitirlo. Formamos lo que se llama el Centro Técnico CNC, Control Numérico Computarizado, que era la especialidad que nosotros fuimos. Hoy tiene ya 25 años ese centro, está en lo que es ITS, en General Flores y Propio, en UTU, y seguimos con la misma convicción desde el primer día. ¿Qué te marca esto de trabajar en equipo? De que los programas, a ver si puedo explicar un poquito, porque esto para mí es interesantísimo y me cambió la educación total. Los programas, acondicionar el lugar donde íbamos a estar, el mueblamiento que íbamos a tener, todo eso no lo compramos con nuestro dinero, pero participamos en equipar ese centro técnico. El orgullo es que hoy, 25 años, tenemos las mismas sillas, las mismas mesas
sin ningún, digamos, mancha, sin ninguna rotura y sin nada que podamos hacer en lo que es inmueble que esté en desuso. Eso es un logro grande, aunque parezca algo mediano, pero el trabajar en equipo en que todos podamos participar en la construcción del programa y del material didáctico que se va a brindar, no es de todos los días. Que nosotros dividíamos en tres turnos, matutino, vespertino y nocturno. 3 compañeros de mañana, 3 compañeros de tarde y 3 de noche. Los 3 dábamos en el mismo salón. Dábamos lo que era trabajo en equipo, calidad, CAD, lo que es AutoCAD o diseño asistido por computadora, y CNC. Por supuesto que traíamos una tecnología nueva. Entonces, ¿qué es lo que te cambia la estructura de educación? Te cambia que tú, cuando traes algo nuevo, tenés que transmitirlo. Y es la obligación tuya de transmitirlo a todos por igual. O sea, es un conocimiento nuevo, es un conocimiento que va a trascender. Cuando vos querés que algo que es nuevo en el país trascienda, tenés que de alguna manera transmitirlo y asegurarte que ese conocimiento que transmitiste está seguro. No trabajamos con notas, no existía el 12, el 1, en nuestro centro no existe. Existe la capacidad de decir, este estudiante no está apto en este tiempo, entonces vamos a darle más tiempo para que llegue a estar apto, pero se tiene que ir con el conocimiento. En la medida del cambio ese que te digo de mentalidad educativa, yo lo transmito a lo que es la transferencia de responsabilidad educativa. Es un concepto que me parece que en los años que tenemos de educación, hoy en día estamos evaluando cuando me evaluaban a mí hace 50 años, 60 años atrás. O sea, con la misma nota, con la misma forma de decirte no conforma aún, debe rendir más. Todas esas cosas digo que son caducas, que si vos le preguntás a un chiquilín qué quiere decir esto, no lo sabe. Y hasta nosotros mismos a veces los docentes nos cuestionamos qué le quiero decir con esto. Pero eso lo utilizamos. La transferencia de responsabilidad educativa es aquello, hoy la responsabilidad educativa toda la tiene el estudiante. Toda, absolutamente toda. Nosotros decimos no estudió, no hizo tal tarea, no respondió a esto, llega tarde. Toda la responsabilidad es para él. La transferencia de responsabilidad educativa es el docente tiene que tomar su responsabilidad de lo que enseña y su propia evaluación, que es lo más difícil que puede haber. No evaluamos al estudiante, sino evaluamos lo que le brindamos al estudiante. Y eso no es fácil de conseguir, no es fácil de transformar en los años que tenemos de educación. Yo siempre lo digo un poco y Gonzalo me lo habrá escuchado nombrar, que en el 2030 va a aparecer un cambio educativo, tiene que aparecer. Yo digo porque no vamos a estar nosotros, por eso va a aparecer el cambio educativo, pero va a aparecer por su decantamiento, ya va a poder aparecer un perfil diferente de que el docente ya no es aquel que de alguna manera utiliza como herramienta primero la nota para ver si aprendió o no aprendió, cosa totalmente del 1 al 12. Si uno se pone a pensar, dice, ¿qué características tiene que tener un chiquilín de 8, de 7? Y para mí es una cosa y para ti es otra. Entonces digo, no hay un concepto de evaluación seguro. El concepto de evaluación seguro es este que te digo, la transferencia de responsabilidad educativa. El docente debe tener mucho más responsabilidad de lo que le brinda al estudiante. Y el estudiante captarla. Pero más que nada en el ciclo básico. Ahí tiene que aparecer esta transferencia que te digo de responsabilidad, de que el docente asegure que lo que está brindando el estudiante lo tomó. No va a ser fácil cambiar esa idea. ¿Cómo es eso de alumno cero no existe? Que vos siempre decís en alguna reunión. Siempre yo le digo que para mí las notas no
No tienen que existir. No tienen que existir. O el alumno aprende o no aprende. No hay dos acá. O aprende o no aprende. Lo del 6 a veces para un docente, el 6 es un aceptable. Para otro docente un 6 es un no conforma, por decirlo de alguna manera. Lo que quiero decir es que no hay un condicionante entre el equipo docente, el contenido de la nota. ¿Qué significa la nota en sí? Para mí es un sentido, para el otro docente es un sentido. Para mí yo evalúo solo los contenidos. Para otro docente evalúa los contenidos y el comportamiento, incluido todo junto. Nosotros tenemos mucho de evaluar lo que nos viene, el chiquilín que nos viene con la problemática. Entonces a veces decimos, este chiquilín tiene esta problemática social y esto, y ya como que lo encasillamos también, ¿no? Como que hay un encasillamiento allí de chiquilín. Por eso digo, la transferencia de responsabilidad educativa es otra. Es sí, nos viene este chiquilín con esta característica, pero yo tengo la responsabilidad de poderle transmitir si aprende o no aprende. Si no aprendió, bueno, a ver qué fue lo que no aprendió para que lo pueda aprender. Es algo tan sencillo como lo que es la educación. La educación en general la educación es los padres cuando transmiten su conocimiento o cuando transmiten lo educativo a sus hijos. ¿Sí? A nosotros nuestros padres nos educan. Y eso es lo que es el legado que tenemos que dejar nosotros. Generación tras generación, a la generación que viene atrás, dejarle el legado del conocimiento. Nuestra educación es una educación competitiva en el sentido de competencia, de competir a ver quién es el mejor. Y eso no es educativo. Que eso después se transforme y uno lo vea en el campo laboral o uno lo vea en la sociedad es otra cosa. Pero el legado que tenemos que dejarle nosotros a nuestra generación son los conocimientos. Que después les puedan servir o no servir, cada uno lo va a evaluar dónde lo va a servir. Y bueno, no sé si hay otra pregunta, pero te podría decir lo que es la educación del futuro a mi concepto, que no tengo la bola de cristal. No, tenemos sí. Quedaron unas preguntas. Creo que sí. Lo que pasa es que estas últimas dos sí que no. Sí. Igual faltarían dos. Que sería. A ver, todo esto que te digo es descabellado para algunos. Alguno que vaya a escuchar esto dice, pero este tipo que está diciendo. Sí, lo que pasa es que es bueno escuchar las distintas opiniones, claro, porque pero, si no escuchas todo. Pero uno te marca en los años que tenés de educación, o los años que son muchos años, vos tenés muchas etapas. Pasás por muchas etapas. Y lo bueno es ir